En un intento desesperado por frenar la expansión de la nueva pandemia que está azotando al mundo entero, muchos países han decidido aislarse bajo cuarentena. Sin embargo, las epidemias ni las cuarentenas son un fenómeno nuevo, ni tampoco el aislamiento de individuos o comunidades para frenar los contagios. Esta es una práctica que, aunque se ha ido sofisticando, tiene ya 3000 años de antigüedad. Pero ¿no te has preguntado cómo eran los métodos de cuarentena y aislamiento en la antigüedad? Y si de verdad estos métodos eran eficaces. Acompáñame entonces para conocer esa enigmática historia. Históricamente, la cuarentena fue utilizada como un método drástico para contener la expansión de enfermedades contra las que la medicina no tiene recursos para combatir. Algunas de las primeras referencias existen de la necesidad de aislar a los enfermos para evitar contagio, las cuales se encuentran en el Antiguo Testamento y posteriormente en los escritos de Hipócrates del siglo V a.C. Pero fue en la mortífera plaga de Justiniano, en el siglo VI, hasta el siglo VIII en el Imperio Bizantino, cuando se llevó a cabo una medida de aislamiento junto con una serie de marginación, principalmente por motivos religiosos o étnicos. También en el mundo islámico, el aislamiento de grupos de enfermos, incluidos aquellos con lepra, pueden rastrearse en el año 706, cuando el califato omeya al-Walid construyó el primer hospital islámico en Damasco, con secciones separadas para los pacientes con lepra. Para conocer mejor cuál es el origen de la cuarentena, tenemos que viajar hasta los finales de la Edad Media, cuando una pandemia, la peste negra, dinamitó la Europa feudal. Podemos sacar grandes enseñanzas de aquella época de grandes cambios, llamada la crisis por la historia, pero que supuso en realidad un nuevo comienzo, la llegada de nuevas ideas y la aparición del Renacimiento. La peste se introdujo por el sur de Italia y se extendió por los países limítrofes con rapidez. Pero, ¿qué medidas se tomaron en ese momento? Intentando evitar contagios, se aislaron ciudades enteras y pueblos enteros, reconstruyendo murallas en desuso y colocando portones en los accesos. La llamada cuarentena, que proviene del italiano 40 giorni, que se refiere a los 40 días que estuvo Cristo en el desierto para purificarse. La primera que tomó la medida de aislarse fue Venecia, ciudad rica y dedicada al comercio, que nombró guardianes de la salud pública. Los galenos de la época se esforzaban en ayudar a los enfermos con remedios reconvalescos, como danzas lunares, baños en vinagre o punciones en los forúnculos. En el siglo XIV, en los años posteriores a la peste negra, en el año 1377, la colonia veneciana de Rugasa, en aquel entonces un importante puerto, puso en funcionamiento el primer sistema institucionalizado de cuarentena de la historia. La palabra cuarentena en italiano también se refería a los 40 días de espera de los impuestos a los barcos y personas como medida de prevención. Este periodo de aislamiento resultó ser bastante efectivo para verificar el estado de salud de los pasajeros, ya que según estimaciones actuales, la peste tenía un ciclo de menos de 40 días desde la infección hasta la muerte. En los demás siglos posteriores, los ejemplos se sucedieron en toda Europa. En varias poblaciones que a menudo se veían condenadas por el aislamiento, se les tenía que aplicar una serie de disciplinas que en la mayoría de los casos se basaba en la custodia de aldeas y colectivos, la cual dependía de guardias armados para asegurar que las personas no salieran de sus casas violando la cuarentena. La ciudad incluso construyó un centro de aislamiento llamado Lazareto en una isla cercana, donde se enviaban a las tripulaciones de barcos infectados para permanecer allí hasta su muerte o su recuperación. La construcción de centros de cuarentena se propagó en varias ciudades de Europa y América del Norte hasta el siglo XIX. En la Inglaterra del siglo XVII, sus habitantes se aislaron por propia iniciativa ante un brote de peste. El resultado no se puede calificar precisamente como algo positivo, ya que 3/4 partes de sus habitantes murieron, aunque eso sí, se evitó que la enfermedad se propagara.
A mediados del siglo XIX se avanzó el estudio de los contagios y se dotó de base científica a la cuarentena. Aparecieron nuevos conceptos como el periodo de incubación, los cuales hicieron que se avanzara en la eficacia de estas medidas. De allí en adelante, la cuarentena se generalizó en todo el mundo como un método para frenar la propagación de otras enfermedades infecciosas, aunque no resultó ser efectiva en todos los casos. Uno de estos ejemplos corresponde a unos años antes al brote de la fiebre amarilla de Filadelfia, Estados Unidos, en 1793, la cual cobró la vida de más de 4.000 personas y ante la cual la cuarentena fue un fracaso total porque se desconocía que el agente transmisor eran los mosquitos. La cuarentena, con la situación actual, se cree que ha funcionado correctamente entre comillas, ya que el virus no ha logrado propagarse en todos los lugares del mundo teniendo en cuenta su gran grado de infección.